Radio Universidad de Guanajuato y la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado presenta ¡Eureka! ¡Eureka, amigos! Un espacio de ciencias para niñas y niños. Hola Eureka amigos, bienvenidos a su programa favorito, Eureka amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola Eureka amigos, espero que disfruten mucho el programa de hoy. Sí, hola Eureka amigos, hola Bruno, hola Nicolás, hola Pau, hola Santiago y hola Regina. Y hoy tenemos un programa muy especial. Hola Eureka amigos, mucho gusto de estar otra vez con ustedes. Y hola a todos los de la cabina. Hola, ¿cómo están todos? Hola Eureka amigos. Hola Eureka amigos, pues sí, como dijo Artemisa, hoy tenemos un súper programa preparado porque vamos a platicar sobre los árboles. Tenemos un invitado muy especial, Carlos Núñez Colín. A él lo podemos encontrar en el Departamento de Ingeniería Agroindustrial De la Universidad de Guanajuato. Así es, Regina. Y bueno, pues empezamos con el programa de hoy. Sí, Pau, pero antes sigan el ritmo del mambo de la ciencia. ¡El mambo de la ciencia! Los árboles. Los árboles son plantas de considerable tamaño que se caracterizan por tener un tronco leñoso, ramas y hojas. Son componentes vitales de los ecosistemas terrestres y desempeñan un papel crucial en la sostenibilidad del medio ambiente. Pueden encontrarse en una gran variedad de hábitats, desde bosques tropicales y templados hasta zonas urbanas y rurales. Los árboles son reconocidos por su estructura robusta y su capacidad de crecer durante décadas, incluso siglos. El árbol más antiguo del mundo se encuentra en Chile. Se le conoce como Alerce milenario o gran abuelo y mide 60 metros de largo con 4 metros de diámetro. Tiene una edad aproximada de 5.400 años. Los árboles tienen roles ecológicos muy importantes como capturar materia inorgánica y dióxido de carbono, CO2, que ayuda a reducir la cantidad de este gas de efecto invernadero en la atmósfera. Además, son alimentos de una gran variedad de organismos, desde insectos y aves hasta mamíferos y otros vegetales. También ayudan a prevenir la erosión del suelo, manteniéndolo en su lugar y mejorando su estructura, esencial para la conservación de tierras agrícolas. Los árboles son una fuente de madera, papel, resina, frutos y otros productos que son esenciales para diversas industrias. En las ciudades, los árboles mejoran la calidad del aire, reducen el calor de las vialidades, proporcionan sombra y embellecen el entorno. También tienen un impacto positivo en la salud mental y el bienestar de las personas, ofreciendo espacios de recreo y relajación. ¡El mambo de la ciencia! Bueno, pues ya está con nosotros Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Artemisa, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Siempre un placer estar aquí con ustedes, aquí Pau y los niños. Y sobre todo ahí un saludo a los Eureka amigos. Hola Carlos, mi primera pregunta sería, ¿existen muchos tipos de árboles? Esa es una muy buena pregunta y sí, hay muchísimos tipos de árboles diferentes. Ahora sí que hay árboles que dan flores y hay árboles que no dan flores y no dan algunas otras estructuras para generar su semilla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de árboles, estamos hablando de aquellas plantas que generan lo que conocemos como madera. Entonces, esta parte dura de las plantas es la que permite diferenciar una planta normal a lo que es un árbol. Pero existen muchísimos tipos diferentes
de diferentes tamaños, de diferentes grosores de plantas, de diferentes tipos de flores que dan a veces y para diferentes usos. Entonces hay muchísimos tipos de árboles diferentes. Muchas gracias. Hola Carlos, yo te tengo otra pregunta. ¿Por qué son importantes los árboles? Esa es una excelente pregunta. Los árboles son muy importantes porque una de las cosas que hacen es, pues, obviamente darnos oxígeno, pero también son parte de los procesos, por ejemplo, de los ciclos del agua, ¿no? O sea, las zonas que están deforestadas, donde no hay plantas, donde no hay, sobre todo, árboles, son zonas que muchas veces se vuelven desiertos. Entonces, es una parte importante tanto de la parte netamente ambiental, como además, pues es obviamente casita de muchos animalitos, ¿no? En la parte silvestre. Entonces tenemos que pensar que es muy importante dentro de nuestros ecosistemas conservar ese tipo de árboles, ¿no? O sea, los árboles son sumamente importantes porque además de eso, muchos de ellos nos sirven para generar comida. Muchas gracias. Yo te tengo una pregunta, Carlos. ¿Cuánto vive un árbol? Uy, esa es una pregunta bastante compleja, pero hay árboles que pueden durar cientos de años. O sea, de hecho tenemos árboles, por ejemplo, el árbol del Tule en Oaxaca, ¿no? Que es uno de los árboles más antiguos que tenemos en el país. Se estima que tiene cientos de años, ¿no? Incluso se puede hablar de miles de años. Entonces, ¿cuánto vive un árbol? Un árbol puede vivir desde 4 o 5 años hasta muchísimos, muchísimos siglos. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta, Carlos. ¿Los árboles se pueden enfermar? Sí, los árboles, igual que muchos seres vivos, se pueden enfermar. Ahora sí que hay bacterias, hay virus, hay hongos que pueden infectar a los árboles. Ahora sí que pueden dañar sus hojas, pueden dañar sus raíces o puede dañar su tronco. Y obviamente también esta parte se llega a estudiar para también, al igual que los médicos con nosotros, hay especialistas que son médicos de plantitas, principalmente de árboles. Muchas gracias, Carlos. Oye, Carlos, hace rato que hablaste sobre que habían árboles que daban flores y eso. ¿Puede haber árboles que den como frutas, verduras, así? Sí, de hecho hay árboles que dan frutas, por ejemplo, las manzanas, las peras, los duraznos, los mangos, las guanábanas, ¿verdad? Son arbolitos que nos dan un fruto comestible. Y también hay otros árboles que son importantes, por ejemplo, por sus semillas, como lo son los pistaches, las nueces, las almendras, que realmente no nos comemos el fruto, sino solamente la semillita, ¿no? Entonces, esa es una de las partes importantes. Pero también hay algunos otros árboles, como por ejemplo la canela, que lo que aprovechamos realmente es la corteza. O sea, pelamos, así por así decirlo, algunas ramas jóvenes y esa es la que nos venden para diferentes usos que tiene la canela dentro de la gastronomía, sobre todo en los postres, ¿no? Que es bastante sabroso. Entonces, los árboles pueden dar ahora sí que diferentes productos que pueden ser aprovechados por el ser humano. No nada más es los frutos, sino que a veces también se pueden aprovechar otras cosas de ellos. Por ejemplo, las hojas, que también hay algunas plantas que son condimenticias, o sea, que sirven como condimentos para nuestra comida y también son importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, el aguacate, sobre todo hay aguacates que tienen olores parecidos a lo que es el anís y que son ciertos tipos de aguacates muy particulares los que tienen esta característica y son los que usan, por ejemplo, las abuelitas para que el caldo les quede más sabroso, ¿no? Entonces, no solamente los frutos, sino también podemos tener algunos otros órganos que se aprovechan dentro del uso que le da el ser humano para alimentación. Gracias. Yo te tengo otra pregunta, Carlos. ¿Existen distintos tipos de colores de árboles, aparte de pues el que más es común, como el cafecito? Es que sí hay diferentes tonalidades, por ejemplo, ahora sí que en los troncos, pero también en las hojas. O sea, hay algunas plantas como por ejemplo los ciruelos que se ocupan para generar ciruelas pasas. O sea, sí conocen las ciruelas pasas, ¿verdad? Las pasitas estas grandotas. Sí. Ok. Esos árboles tienen la particularidad de que sus hojas son rojas y no verdes como la mayor parte de los árboles, ¿no? Que tienen normalmente pues, las hojas que son verdes, ¿no? Entonces estas las tienen rojas. Hay algunos otros árboles que yo creo que han visto por ahí, sobre todo del género Ficus, que de repente también tienen hojas como moteadas, ¿no? Pedacitos amarillos, pedacitos verdes. Entonces, ahí tenemos diferentes tonalidades.
Y si no conocen, por ejemplo, las plantas de guayaba, ahí sí les invito a que vean plantas de guayaba, porque tienen una coloración bien particular de su tronco, que tienen un tronco como que muy clarito. ¿Por qué? Porque pierden parte de la corteza y entonces es así como si tuviéramos la madera viva, ¿no? O sea, así como cuando vamos a una maderería y vemos la madera así clarita, así vemos, pero está el tronco vivo, ¿no? O sea, está todavía así en la planta. Pero resulta que esa cascarita que está alrededor y que se va cayendo, normalmente tiene tonos cafés oscuro. Entonces, también, o sea, depende de cada una de las especies la tonalidad específica que tienen. Algunas tienen ahora sí que pieles muy gruesas y arrugadas y otras que la tienen más suavecitas, más lisas. Entonces, podemos encontrar muchos tipos de árboles diferentes y que depende de para qué se ocupan, ¿verdad? Si sirve o no sirve, ¿no? Por ejemplo, el árbol del corcho, que tiene precisamente paredes gruesas. ¿Pero para qué sirve el corcho? Pues para embotellar vinos y para embotellar algunos otros productos, como aceites, y resulta que es como una tapa natural, ¿no? O sea, para no utilizar una tapa de metal o este tipo de cosas, ocupan ahora sí que esa corteza, pero ya procesada, para hacerla así como que aplastarla y hacerla compactita para poder tapar ese tipo de productos y que duren mucho más de lo que deberían durar. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Carlos. No suena muy científica, pero ¿el jitomate es una fruta o una verdura? Ok, botánicamente es una fruta, pero dentro de la clasificación es una hortaliza. ¿Por qué? Porque su ciclo prácticamente es alrededor de un año. O sea, sí hay plantas de jitomate que te van ahora sí que a durar viva más o menos 16, 17 meses, pero que se va a morir. Entonces, normalmente cuando hablamos de árboles, son plantas que su ciclo de vida es más allá de 3 o 4 años. O sea, las plantas, dicen sí, los jitomates son frutos botánicamente hablando, pero realmente no es como te comes, por ejemplo, una manzana o como te comes una pera. Incluso, por ejemplo, el melón o las sandías también están consideradas hortalizas y no frutos, aunque normalmente los ocupamos como si fueran frutos, ¿no? En cambio, por ejemplo, la papaya sí es un árbol, ¿no? Y dicen, un melón y una papaya, pues más o menos se ven iguales, pero no, resulta que uno sí es un frutal, un árbol frutal, y el otro es una hortaliza frutal. Bueno, Carlos, yo también, bueno, tengo muchas preguntas, pero la primera es, ahorita que mencionaba a Santiago sobre qué ¿es verdad que las nochebuenas, esa parte roja que vemos, no es la flor en sí? No, de hecho no es la flor, se llaman brácteas. Son hojas modificadas que están cerca de lo que son las flores reales, que son precisamente lo que técnicamente se llaman ciatios, que son esas pequeñas bolitas que están exactamente en medio de la flor. Ahí es donde realmente tienen esta parte, pero también tienen otras estructuras que son nectarios, que precisamente parece como si fueran pequeñas boquitas que tienen ahí en la florecita, y esa precisamente es para atraer polinizadores. O sea, generan una especie de mielecilla para atraer polinizadores, pero porque las flores son muy, muy pequeñitas. Entonces, realmente lo que estamos viendo son hojas modificadas. Entonces, y de hecho, o sea, Nochebuenas es una de las especies con las que he trabajado. Hay una diversidad impresionante. O sea, uno está acostumbrado a las Nochebuenas rojas, ¿no? Y todo el mundo dice Nochebuena roja. Pero hay amarillas, hay blancas, hay anaranjadas, hay rosas, y hay algunas que están moteadas, hay algunas que les llaman de reguilete porque sus brácteas precisamente como que se enroscan, ¿no? Entonces hacen como rosquitas y sí parecen así como un pequeño reguilete, ¿no? El típico juguete mexicano, se ven bien bonitas también esas. Bueno, también hay árboles naturales de Navidad que son muy bonitos. Normalmente son pinos, que son algunos de los árboles que no tienen flores, sino que generan una estructura que le llamamos piñones o piñitas, ¿verdad? Que, por ejemplo, Guanajuato es un productor de piñón, que es la semilla del pino, pero es un árbol realmente bonito. Y ahora sí que esa parte de decir no comprar árboles naturales, realmente sí, porque al final de cuentas también hay productores que se dedican a sembrar ese tipo de árboles y que ese tipo de árboles no crecen en un año, ¿no? Necesitan 2 o 3 años. Entonces, cuando nos los venden es porque alguien lo cultivó, o sea, ya no es de que van al bosque y lo tumban, ¿no? Sino son ya plantaciones comerciales para hacer arbolitos de Navidad. Esa es una muy buena opción de árbol favorito. Los pinos. Yo te tengo otra pregunta, Carlos. Ahorita que estaba diciendo Bruno que de los árboles podía sacar los corchos y también de algunos otros la canela, ¿hay otras cosas que puedes sacar de los árboles como de ese tipo?
Mira, por ejemplo, los árboles de mostaza, yo creo que todo el mundo ha comido mostaza, ¿no? O sea, es uno de los condimentos famosos, ¿no? No a todos les gusta, eso también hay que decirlo. Por ejemplo, sí, yo no soy muy fan, pero digo, sí le echo a los hot dogs y a las hamburguesas, ¿no? Precisamente son las semillas lo que se aprovecha, pero solamente ese árbol, por ejemplo, tarda 50 años en empezar a producir esas semillas, ¿no? Entonces es parte de lo que se ocupa. Entonces también hay algunos árboles que sí nos pueden dar ciertas cortezas comestibles, no son tan comunes. Digo, la más común es la canela, pero hay algunas partes del mundo donde sí pueden llegar a comer algunas cortezas de árboles. Las hojas sí es muy raro que de árboles se coman. Normalmente es más la situación ornamental, más la situación para ver el arbolito, para que nos dé sombrita. Y sobre todo otra parte muy importante es la producción de miel. O sea, hay árboles que tienen flores muy bonitas, pero que no solamente son bonitas, sino que atraen sobre todo abejas y algunos otros insectos para generar miel, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay estados que son famosos por la calidad de la miel, pero esa calidad de la miel depende del tipo de árboles que se les esté dando, ¿no? Por ejemplo, Mérida es muy famoso por su miel, pero es miel de huertos de cítricos, principalmente de naranjas. Entonces, eso es lo que le da el sabor particular a ese tipo de miel. En Guanajuato, la miel más famosa es la de mezquite, que es una pequeña, ahora sí que es una planta, es un árbol bastante pequeño, bastante compacto, pero que es nativo de aquí de la región del Bajío, pero que genera una muy, muy buena producción de miel, sobre todo en calidad. O sea, es una de las mieles más sabrosas y de las que menos se cristalizan, ¿verdad? Que eso es lo que no queremos, que se hagan así como grumitos. Entonces, esa miel es de alta calidad y es muy buena. Entonces, también, por ejemplo, las flores, no nos las comemos directamente, pero sí aprovechamos ese tipo de situaciones para poder generar otro producto como lo es la miel. Carlos, yo tengo una pregunta. Ahorita que estábamos hablando de que me gustan los árboles de Navidad, yo vi la caricatura de Masha y el oso cuando cortan los árboles. Me pregunto si son reales o no. Sí, hay árboles muy grandes que ahora sí que los tienen que tumbar porque al final de cuentas necesitamos productos como por ejemplo la madera, ¿no? Necesitamos madera para construir muebles, para construir puertas, pero obviamente eso tiene que tener un control del ser humano para no talar a lo loco, ¿no? O sea, vamos a talar cierto tipo de árboles y sobre todo aquellos que estén en zonas donde se estén cultivando ese tipo de árboles. ¿Por qué? Porque por cada árbol que se tala, pues tienen que plantar nuevos arbolitos bebés para que también crezcan y también generen esa madera. Entonces, sí es un poquito real, pero no así como nos los ponen en la caricatura, ¿no? O sea, no es tan fácil poder tirar un árbol. Créanme que a veces se necesita maquinaria muy especializada, porque, por ejemplo, un pino de 20 metros de altura, o sea, no es fácil tirarlo. Yo tengo una duda, Carlos. ¿Habrá alguna enfermedad de árbol que le haga daño a las personas que no sea estilo moho y así? Híjole, o sea, aquí sí es complicado porque hay muchas cosas que son directamente que dañan a la planta, que la matan. Pero sí puede haber sobre todo algunos hongos que se pueden generar y que pueden producir algunas sustancias, por ejemplo, en los frutos, que sí pueden llegar a ser dañinas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sí han visto, ¿no? Que cuando compramos, por ejemplo, una papaya y la dejamos mucho tiempo, se le crean precisamente esos pequeños mohos, ¿no? Que son así como peluditos y a veces hasta verdes y se ven bien bonitos también. Eso muchas veces piensan que lavándolo ya eliminamos el problema porque parece que está superficial. Pero si llegó hasta la pulpa, sí puede generar algunas sustancias que nos pueden hacer daño. Pero normalmente cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en virus, no, los virus de las plantas no atacan a los seres humanos, sino que buscan precisamente células vegetales, ¿no? Entonces ahí sí es mucho más difícil. Igual, o sea, las bacterias que atacan a las plantas son sumamente diferentes a las que nos atacan a los seres humanos. Entonces, si está enfermo, normalmente digo, ya está podrido, entonces no vamos a comer, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, sí hay algunas cosas que nos pueden dañar, pero realmente es poco probable que nos den ganas de comer ese tipo de fruta con ese tipo de problemas. Bueno, Carlos, pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguro te volveremos a invitar. Un placer estar aquí con ustedes siempre.
Y cuando quieran, nada más me invitan y yo gustoso de venir aquí. Ahora sí, Eureka amigos, antes de terminar con el programa de hoy, vamos a mi sección favorita. ¡El Sensontle! Así es, Eureka amigos, vamos a escuchar el poema que tiene preparado para nosotros nuestra Eureka amiga Ale. ¡El Sensontle! Himno a los bosques. Manuel José Otón. Fragmento. 1. En este sosegado apartamiento, lejos de cortesanas ambiciones, libre curso dejando al pensamiento. Quiero escuchar suspiros y canciones. Himno de los bosques. Lo acompaña con su apacible susurrar el viento, el coro de las aves con su acento, con su rumor eterno la montaña. El torrente caudal se precipita a la honda cima, con furor azota las piedras de su lecho, y a la infinita estrofa ardiente de los antros brota. Del gigante salterio en cada nota, el salmo inmenso del amor palpita. Los escaramujos. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Hola, soy Vanessa de la Escuela Leona Vicario de 6º grado. Mi pregunta es, ¿qué tan alto puede crecer un árbol? Un árbol puede llegar a ser muy, muy alto, puede medir los árboles más grandes que se han encontrado me han medido más de 100 metros, que son algunas secuoyas que hay, por ejemplo, en el sur de California, y también hacia lo ancho pueden ser sumamente anchos, como es precisamente el árbol del Tule en Oaxaca. Hola, soy Alexis de la Escuela Leona Vicario. Soy de 6º grado. ¿Cómo podemos cuidar a los árboles? Bueno, la manera más fácil de cuidar a los árboles es que tengan ahora sí que un espacio lo suficientemente grande, porque siempre cuando plantamos un arbolito no nos imaginamos cuánto va a crecer y tenemos que tener conocimiento de cuánto puede crecer para que tenga el espacio suficiente. Y la otra es precisamente, ¿verdad? O sea, los cuidados típicos de tratar de podarlo, sobre todo las ramas que están enfermas o que ya están muy viejas, regarlo de vez en cuando, dependiendo de la zona donde esté y de las necesidades de agua que tengan. Y creo que esa es la forma más fácil de cuidar los árboles. Hola, soy Miranda, alumna de la Escuela Leona Vicario. Soy de 6º grado y mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un árbol y un arbusto? Ok, esa es una muy buena pregunta. Es sobre todo por la generación que pueden hacer de madera. Normalmente los arbustos estamos hablando de plantas que son relativamente pequeñas, estamos hablando de plantas de menos de 2 metros y que, aunque generan madera, o sea, sí generan esa parte dura de los tallos, esta normalmente es menos dura que la de un árbol y tiene que ver sobre todo con el tamaño que pueden generar sus ramas. Normalmente estamos hablando de árboles ya cuando tenemos plantas de más de 2 metros de altura. Hola, soy Emiliano, alumno de la Escuela Leona Vicario de 6º grado y mi pregunta es, ¿de qué se alimentan los árboles? Los árboles se alimentan principalmente, ahora sí que digo, una parte importante es el sol y el agua, pero también tiene que ver mucho con los minerales que hay en el suelo.
ahora sí que digo, metiéndonos en minerales, sobre todo es nitrógeno, fósforo, potasio, que tienen que estar directamente en la estructura del suelo. Pero también algo muy importante es, ahora sí que los otros organismos, sobre todo los microorganismos que viven en esos suelos, que pueden ayudar precisamente a las plantas a crecer más, como lo son, por ejemplo, las micorrizas o las bacterias fijadoras, que ayudan a algunos árboles a ser mucho más eficientes para que estos minerales, a la hora de que se hacen en solución en el agua, puedan entrar directamente a la planta, porque de eso es de lo que se va a alimentar la planta. Hola, soy Fernanda de la Escuela Leona Vicario, soy de 6º grado. Mi pregunta es, ¿todos los árboles tienen flores? No todos los árboles tienen flores. Por ejemplo, decíamos, los pinos tienen precisamente esas piñitas que no son netamente flores. Sobre todo, una de las principales características es que tiene sus semillas desnudas. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, o sea, no tienen esa cascarita que tienen las plantas que tienen flores, ¿no? A la hora de que generan su fruto, estas semillas están prácticamente nada más pegaditas a ese piñón y no tienen una estructura, no tienen un ovario como lo tienen las plantas con flores. Entonces, no todas las plantas tienen flores. También, por ejemplo, hay algunos helechos arbustivos que generan esporas como los hongos y no tanto como lo que hacen las demás plantas. Entonces, no todas las plantas tienen flores en sí mismo. Los escaramujos. Yo vine para preguntar, flores reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Antes de terminar este programa, como siempre, vamos a mandar los saludos especiales de esta semana. Mis saludos son para una amiga que no veo hace demasiado tiempo, te extraño, se llama Sara. Luego a otros amigos que no veo hace mucho tiempo, también te extraño, y se llama Mauro. Y también mando saludos a Paul, a Miguel, a Eugenio y a mi papá, que es nuevo oyente. Bueno, Eureka amigos, yo le mando saludos a todos mis compañeros de cabina y los que están grabando aquí conmigo el programa. En especial a Santiago y a Bruno. Yo mis primeros saludos son para mi familia de San Miguel de Allende, para las personas de la cabina, para todos los que están aquí conmigo en la entrevista y para una Eureka amiga especial, Regina. Regina, ¿y tus saludos? Yo le voy a mandar saludos a los Eureka amigos y en especial a mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Bruno. Y a los de San Miguel de Allende y a mis papás. Muy bien, yo esta semana le mando saludos especiales a un Eureka amigo que le encantan los árboles, José Vázquez. Mando a 2 amigos especiales, uno de ellos es Pedro, que le gustan mucho los mezquites, y es nuestro compañero en el Departamento de Comunicación y Divulgación de la Ciencia, a Edgar Noé, que es un gran jardinero, conocido como Don Isidro, y a nuestro amigo Paco de Servicio Social, que también le encantan los árboles. Y bueno, antes de despedirnos, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram. Por si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlos. Y bueno, también pueden hacerlo en nuestra página www.gto.mx/Eureka. ¡Adiós! Nos vemos la siguiente semana. ¡Vamos! ¡Eureka! ¡Eureka amigos! Una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado.